Buenos días amigos, nos encontramos aquí en el Foro Nacional de Sustentabilidad Regional y nos encontramos con el principal promotor de este foro y fundador del mismo, el señor Juan Ignacio Atié, quien también es uno de los pioneros de Cancún, fundador de la Canadevi, gran empresario y desarrollador inmobiliario, a quien hay que seguirle el ejemplo, porque si algo hace Juan Ignacio es desarrollar sustentablemente y promover que la juventud del día de hoy siga esa corriente. Nos encontramos aquí en AMPI TV y quisiéramos preguntarle a Juan Ignacio cuál es su visión y la misión que persigue este foro en Quintana Roo. En primer lugar, lo que estamos tratando de hacer es captar, metodológicamente hablando, cuál es la percepción de la gente respecto a su ciudad, cuál pudiera ser su ciudad perfecta. Y por el otro lado, lo que tratamos de hacer es cómo pudiéramos lograr esa ciudad perfecta. También metodológicamente hablando, seguimos 4 ejes principales. Uno es la parte de los recursos naturales, lo segundo es el desarrollo económico, lo tercero es el desarrollo social y lo último es el desarrollo urbano. Todos están entrelazados y no tendrían sentido uno sin el otro. Si nosotros únicamente tenemos desarrollo económico, nos cargamos los recursos naturales, ese desarrollo económico ya no va a ser sustentable. La sustentabilidad es cómo lograr que esa calidad de vida, mejor calidad de vida, permanezca en las siguientes generaciones, tanto en energía como en todos los recursos de los que estábamos hablando. En esta ocasión estamos viendo exclusivamente desarrollo urbano. Y estamos tratando primero de identificar por qué cambia la normativa del desarrollo urbano a nivel nacional. Y una de las razones principales es que de 1988 a la fecha, las ciudades han crecido casi un 300% en superficie y en incremento de población no ha llegado ni al 20%. Esto quiere decir que nos estamos equivocando porque esa extensión implica que los servicios sean más caros, que no haya un transporte sustentable, que el tiempo que tardan los trabajadores y lo que gastan en moverse es demasiado, el que los espacios públicos cada vez estén pulverizados y sean de menor calidad. Y entonces esto nos obliga a repensar en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces lo que estamos haciendo es traer a los expositores que diseñaron ese cambio de normativa urbana. Y lo que estamos tratando de hacer es aterrizarlo a lo más elemental. Para nosotros lo más elemental empieza en una banqueta. La banqueta es el lugar, yo te diría que más democrático que puede haber, porque si yo no tengo banquetas en una ciudad no le estoy dando la importancia a la gente que camina, a la gente más elemental. Y ese es un principio básico de legitimidad, de que estoy en una ciudad en donde me respetan. Y consideramos que el respeto a la vida humana es fundamental, más que priorizar al automóvil o priorizar la seguridad con grandes bardas o el priorizar los guetos aislados unos de otros. Eso lo único que hace es que genera más violencia. Entonces estamos tratando de llevar esa normativa a lo más elemental para que se pueda aterrizar en los planes de desarrollo urbano municipal. Súper interesante, amigos de AMPI TV, estamos oyendo una verdadera exposición de hacia dónde debe caminar el desarrollo urbano en estas épocas, donde vemos que realmente se debe priorizar al ser humano y no a la máquina. El ser humano, quien habita este planeta Tierra, ha ido perdiendo terreno, ¿no? Cada día por nuestra automatización en el crecimiento de las ciudades. Y qué bueno que tenemos organizaciones y eventos como este segundo foro de sustentabilidad que pretenden concientizar a las generaciones futuras y presentes de esta importante modificación que debemos hacer en el proceso de evolución. Estos instrumentos de planeación que se están creando, como el Plan Director de Desarrollo Urbano, ¿tú crees que ya están considerando estos elementos dentro de su integración? Yo creo que la normativa de un plan de desarrollo urbano marca básicamente lo que son las restricciones de construcción y los usos del suelo. Ahí no están las banquetas. No hay una planeación mucho más precisa de lo que debiera ser
cómo deberían ser la distribución de los espacios públicos y sus distintos usos. Yo me acuerdo que había un manualito muy antiguo de la SAOP, te estoy hablando de hace muchos años, en donde te decía inclusive cuántas oficinas de correo debería de haber por habitantes. Y resulta que aquí para pagar un predial tienes que recorrer kilómetros, ¿no? Entonces, tenemos que repensar, para mí, el tener que seguir parchando la ciudad en función de los asentamientos irregulares que venden a alguien sin escrúpulos y sin permiso, y luego tener que adaptar la ciudad a esos asentamientos, se me hace lo más absurdo, porque entre otras cosas estás invadiendo las zonas de captación de agua, los conos de aproximación de los aeropuertos, etcétera. Y yo creo que en este proceso histórico perdimos aquella función de generar las reservas territoriales de los ayuntamientos, que en realidad son el patrimonio y es lo que de alguna manera debe de ser la garantía del financiamiento de la infraestructura, del crecimiento de las ciudades. Y eso se perdió. Entonces yo creo que desde que hubo la modificación del 117 constitucional, ahí lo que se debía haber hecho es que los ayuntamientos compraran sus reservas, se hicieran de sus reservas para generar un proceso mucho más planeado de ciudad. No se ha logrado. Bueno, retomemos el tema, volvamos a pensar qué es lo que debíamos hacer. Probablemente nuestra posición pudiera considerarse idealista, pero precisamente por eso traemos uno de nuestros expositores que en uno de los momentos más críticos de violencia de Colombia logró el modificar ese proceso social, el recomponer el tejido social y empezar a generar un proceso de reconciliación. Generaron inclusive una filosofía de reconciliación en Colombia, y no es otra cosa más que todos ocupemos el espacio público como eran antaño. En las ciudades coloniales tú podías ir con tus hijos con toda seguridad a la Alameda, podían ahí ellos disfrutar del espacio, te interrelacionabas con la gente, todo el mundo era igual. No importa si tú vas a Central Park, puedes encontrar a alguien que pueda tener $1,000 millones o que al día siguiente no sepa qué comer. Pero convergen en un espacio público, se ven la cara, se generan esa convivencia natural que tenemos. Hoy por hoy, el transporte y los espacios se convierten en una zona hostil para cruzar un centro de confort a otro centro de confort. Tú vas de tu centro de confort, que es tu casa, entras a la zona hostil y te vas a tu centro de control, que es tu trabajo o tu escuela. Y entonces ese espacio de reconocimiento natural se pierde. Tú imagínate que en la zona hotelera, que tienes unas grandes rampas y normalmente la salida de los servicios, le dieras la misma importancia que el sitio que da al mar, porque no es muy agradable ver una rampa de coche y una salida de basura. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Bueno, si lo queremos hacer agradable, bueno, ponle plantas, sombréalo, dale presencia a esa parte, dale calidad, pon más tiendas, lo que toque, me explico, pero que lo hagas más agradable. ¿Por qué no es agradable la ciudad de Cancún? Las principales ciudades turísticas del mundo son agradables cuando son peatonales. Vete al Champs-Élysées, vete a la Quinta Avenida. Estás hablando de espacios confortables en sitios donde inclusive el estacionamiento está prohibido. En Londres un edificio de 40 pisos no tiene más que 40 cajones de estacionamientos, porque obligas a la gente a usar el transporte público. Porque mientras eso no se logre, lo único que vas a hacer es un primer piso, un segundo piso, un tercer piso de coches, y lo que está alrededor de esas grandes venas se envenena. ¿Por qué? Porque lo que está alrededor pierde calidad, pierde valor. Claro. Nadie le gusta poner un centro comercial o vivir en un departamento que está pegado al segundo piso. Nos estamos equivocando de manera muy importante. Wow. Entonces lo que veo es que no nada más basta con atenerse a las leyes de asentamientos humanos ni a los planes directores de desarrollo urbano, sino que hay que crear nuevos instrumentos donde un poco la sociología entre en función con el crecimiento demográfico de la población. Nuevos valores deben ser inculcados a una comunidad para que puedan entender esto que estás diciendo. Amigos de AMPI TV, estamos con nosotros con un gran urbanista, pero también un gran sociólogo, Juan Ignacio Atié, organizador del segundo
Foro Regional de la Sustentabilidad, al cual le agradecemos mucho su tiempo, esas importantes filosofía que nos acaba de transmitir sobre hacia dónde debe enfocarse el desarrollo sustentable de nuestro país y en sus destinos turísticos. Y no se vayan, seguimos con ustedes porque tendremos más y muy interesantes entrevistas. Muchas gracias. Juan Ignacio, hombre, muy amable. Gracias.